Pueden tomar asiento, pueden pasar, jóvenes. Muchas gracias, bendiciones para ustedes. Amados de Dios, como estamos en tiempo de oración y de ayuno, decidí que los miércoles también los iba a incluir en la oración y las exposiciones, las enseñanzas que teníamos del libro de los Hechos las suspendí hasta mediados de este mes de febrero, hermanos, ya cuando terminemos el ayuno y la oración. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy trayendo un pequeño devocional hablando sobre el tema de la oración, y luego quisiera invitarles a ustedes a que me acompañasen en el altar y orásemos, hermano, y que clamemos juntos al Señor, que pidamos por este año, que Dios bendiga nuestro proyecto que tenemos como iglesia, pero sobre todo que Dios nos dé la victoria sobre tantas acechanzas, amenazas, tantas cosas que estamos viendo, hermanos, que se están levantando en contra de la iglesia, hermanos, en estos tiempos tan oscuros, tan feos, hermanos. La iglesia necesita brillar. Necesitamos dar testimonio, hermanos, de que Cristo vive, Cristo salva, Cristo sana, hermanos, y ocupamos la fuerza del Señor, ocupamos la luz del Señor, ocupamos, hermanos, el poder del Espíritu Santo. Y todo esto se adquiere con oración, hermanos, buscando al Señor. Entonces, pues hemos estado orando durante ya todo el mes de enero, hermanos. Ya terminamos el mes de enero. Nos quedan lo que resta de esta semana, mañana y pasado viernes, y luego toda la semana que entra hasta el viernes 10 de febrero, hermanos, y ya terminamos nuestro ayuno y nuestra oración. De ahí nos vamos a concentrar después en el evento que viene para fin de mes, que es el Breakground Ceremony, y también, hermanos, la cena gala, hermanos. Gracias a Dios por ello. Así que, hermanos, pues ahí es donde estamos ahorita. Amén, amados. Sí, entonces, cortito, no se está grabando, no se está subiendo nada ahorita a la web, porque esto nada más es una introducción, y luego vamos a orar juntos. Vaya conmigo, por favor, a Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18, si es usted tan amable, hermanos. Otra vez hablando del tema de la oración, hermanos. Me ha escuchado mucho decir en los últimos días, hermanos, en los últimos servicios, cuando anuncio la oración, decir esta expresión: la oración eficaz del justo puede mucho, hermanos. Vamos al texto, porque en el texto donde se describe, donde se da esta escritura, hermanos, tiene mucho, habla bastante, hermanos, porque hace mención sobre Elías, hermanos. Vaya conmigo a Santiago 5, 13 al 18. ¿Lo tienen, amados? El versículo 13 nos dice la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Haga qué? Déjeme, le digo algo aquí en medio, hermanos, que va con todo lo que le voy a decir de todas maneras. Pero fíjese que cuando alguien está afligido, está triste, se siente en opresión, precisamente por la manera en que se siente, es que menos busca de Dios. Fíjese qué astucia del enemigo. Pareciese ser que cuando hay alguna aflicción, lo último que buscamos es la casa de oración, es estar en la presencia del Señor, precisamente por la aflicción. Hay que ponerle mucha atención al texto, hermanos. Amén. Vuelvo a repetir: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué haga? Cante alabanzas. Amén, santos, qué lindo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame. ¿A quién va a llamar? Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿qué es lo que va a salvar al enfermo? ¿Qué? La oración de fe. Y el Señor lo levantará. No dice a ver si lo levanta, dice lo levantará. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y si hubiere cometido pecados, le serán, porque algunas enfermedades vienen por negligencia. Hay pecados que se hacen contra el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo. ¿Aló? ¿Sí sabía eso, hermano? No voy a hablar del tema, pero conviene mencionarlo. El ayuno es bueno, hermanos,
Créame, es bueno, le va a hacer bien a la salud. Y a veces, hermanos, nosotros maltratamos, descuidamos, somos negligentes con el cuerpo, haciéndole comer cosas que no debería de comer. ¿Bien? Y somos muy buenos para criticar el alcoholismo, la drogadicción, que está bien, es correcto eso, hermano, lo criticamos. Pero fíjese que pocas veces criticamos nuestros estilos de alimentación, que a veces estamos matando nuestro propio cuerpo, cuando la realidad es que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hay unas capsulitas ahí para entender bien lo que vamos a hablar en un momento. Me dice, confesaos, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y otra vez vuelve a repetir, y orad unos por otros para que seáis. Y ahí es donde aparece esta frase, hermanos, que yo les menciono mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero mira el 17, qué interesante, hermano, el versículo 17. Elías era hombre sujeto ¿a qué? A pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Usted conoce la historia, para no entrar en ella, hermanos, sobre la historia cuando Acab, hermano, trajo mucha maldición juntamente con Jezabel, y que Dios trajo juicio por medio de la suspensión de la lluvia para que no hubiese producción, y había un hambre terrible. No vamos a entrar en el tema, nada más para refrescarle un poquito su mente, hermano, en qué contexto lo está hablando. Ahora bien, primeramente, volvamos otra vez a la expresión. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, pocas ocasiones le ponemos atención a la palabra eficaz. Fíjese bien, hermano, que la palabra de Dios dice: todo lo que pidieres en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. Ahora, nos gustan mucho esas escrituras, porque esas escrituras nos dicen: pídele a Dios. Pero a veces la interpretación que nosotros tenemos es equívoca. Déjale explico por qué. Porque el mismo Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Ahora bien, en los evangelios dice: todo lo que pidieres en mi nombre. Quiere decir que toda petición debe de estar sujeta al nombre de Cristo. Si no va en el nombre, por el nombre, para el nombre de Cristo Jesús, entonces no tiene la eficacia. Quiero que conecte los versículos, hermanos. La oración eficaz. No nomás dice la oración del justo. Dice, tiene que ser una oración, pero la oración tiene que ser eficaz. Cuando es eficaz, la eficacia, hermano, tiene que ver que debe de estar sujeta al nombre de Cristo, en el propósito del nombre de Cristo. Por eso Santiago, hermano, lo dice claramente: pedís, no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando es el deleite personal, el egoísmo personal, entonces no hay un respaldo de Dios. Pero no solamente eso, hermano. La palabra eficaz aquí, hermanos, es la misma palabra que Cristo usó en Hechos cuando les dijo a los discípulos: no salgáis de Jerusalén hasta que recibáis dunamis, o el poder del Espíritu Santo. Porque esta palabra eficaz, hermano, tiene su connotación con la palabra poder. En otras palabras, eficaz quiere decir una oración de poder que consigue resultados. Y eso es muy importante interpretarlo y entenderlo, porque muchas veces pedimos y no sucede nada. Habría que hacer un análisis. Había que, hermanos, comenzar nosotros a examinar dónde está el origen y el propósito de nuestra oración. La razón de por qué la oración. ¿Cuál es la finalidad de nuestra oración?
¿Qué buscamos con nuestra oración? Y de ahí, de esta manera, vamos a poder entender e interpretar si lo que estamos orando está en la voluntad de Dios o no está en la voluntad de Dios. Y es que yo he escuchado tanto predicador decir, hermano, que a veces Dios lo quieren convertir en un servidor, en un siervo, al cual se le da órdenes. Yo tengo mucha dificultad con las palabras que decretan, hermano, o que reclaman, porque no me parece que Dios se convierta en siervo de nosotros, sino nosotros en siervos de Dios. No se trata de que Dios se someta y se sujete a mi voluntad, sino que la oración y la comunión que tenemos con el Espíritu Santo es para que nuestro ser se someta y se sujete a la voluntad de Dios. ¿Cómo conoces la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se conoce, hermano, por lo menos en estas dos maneras. ¿Cuáles? El estudio de su palabra, porque su palabra revela su personalidad, revela su voluntad, revela sus propósitos. Y la oración te hace tener una intimidad con la personalidad de Dios. Por eso encontramos que Cristo, hermanos, siendo Cristo la divinidad encarnada, no dejaba de orar. Lo encuentras orando en todo tiempo, apartándose. Los grandes sucesos, hermano, del ministerio de Cristo sucedieron alrededor de la oración, cubiertos de oración. La oración fue practicada en el Antiguo Testamento. La oración fue practicada por Cristo. La revelación divina, la divinidad humanizada. El Dios, hermano, vestido de ser humano, practicó la oración. Y luego, hermanos, cuando Él se va, hermanos, y deja al Espíritu Santo, primeramente les dice que esperéis el poder, el dunamis. ¿Y qué estaban haciendo en Hechos capítulo 2? Estaban juntos unánimes en oración. Y aún después de la llegada del Espíritu Santo, la iglesia siguió, ¿qué, hermanos? Siguió, hermanos, practicando la oración, porque Pedro y Juan iban a la oración al templo cuando fue el milagro de aquel cojo que después trajo una tremenda controversia. Y luego miramos las cartas paulinas, hermanos, que continuamente repiten otra vez la petición de la oración: orar los unos por los otros, permanecer en la oración, orad por mí, etcétera, etcétera, hermanos. Oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Entonces, oración, porque la oración no hace que Dios se someta a ti. Lo que hace la oración es que tu carácter sea sometido a los propósitos y la voluntad de Dios. Identificas, entiendes el conocimiento, la mente de Dios, hermano, el propósito de Dios para tu vida. Lo que yo veo a veces es la rebeldía de un pueblo que quiere seguir, hermanos, en sus actos ilícitos. Y quiere que Dios lo respalde en sus actos ilícitos. Por eso es que viene la orden hacia Dios, ordenándole a que Dios haga algo, diga algo o produzca algo. Cuando menos pensamos, hay un montón de profecías y de declaraciones que no llevan cumplimiento, poniendo en vergüenza al cristianismo de hoy. No se trata de que Dios se someta a mí, se trata de que yo me someta a Dios. Ahora, cuando entiendes el propósito de Dios y comienzas a orar en la voluntad de Dios, las cosas comienzan a suceder a tu favor. Dios comienza a obrar a favor, porque Dios ama a sus hijos, ama a su pueblo. Y es Biblia, hermanos, es escritura. Pedir y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Entonces Dios comienza a respaldar lo que tú haces, a donde tú vas. Y Dios se comienza a mover aún en las cosas más insignificantes de tu vida, aún en tu economía, en tu trabajo, en tu relación familiar con tus hijos. Dios se comienza a mover, hermano. Comienza a sanar, a restaurar, a hacer la obra maravillosa.
Pero todo esto sucede a través de un aprendizaje, del entendimiento de la personalidad y la voluntad de Dios para mi vida, hermano. ¿Por qué digo todo esto? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, Santiago no se queda ahí, hermano. Él quiere llevarnos a un entendimiento más claro. Y luego nos da el ejemplo de Elías. Y es tan maravillosa la manera y la forma en que Santiago nos habla sobre Elías, diciéndonos, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Porque aquí viene, en la mala interpretación, en la mala predicación, en el formato equivocado que se ha usado en cuanto a la interpretación de los textos, hermanos, se ha concluido de que Dios solamente escucha a los super espirituales. Y hay gente, hermanos, que se atribuye una super espiritualidad, haciendo rangos espirituales, donde hay gente que ha crecido de, no sé, hermano, primero era un siervo, después fue un pastor, después fue un profeta, después fue un apóstol, ya llegó a arcángel, ya llegó a patriarca, luego va para... No sé si me está entendiendo, hermanos. Cuando tú lees el libro de los Hechos, todos estaban en un mismo nivel. Tú no encuentras superioridad en ninguno de ellos, ni tampoco encuentras patriarcado. Antes bien, Cristo dijo: un solo Padre tienes y está en los cielos. Tenga cuidado. Tenga cuidado. No ande dando coberturas apostólicas. Digan amén. ¿Aló? No, cálmese, no es así, hermano. O diciéndole a todo el mundo: yo soy tu papá. Pídeme, es que no es así, santos. Lo maravilloso del Espíritu Santo es que Él usa a cualquiera. A cualquiera. Y eso es lo más hermoso que yo encuentro en la gracia de Cristo Jesús, que en el capítulo 2 dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos eran 120 y los 120 todos fueron llenos. Y hubo quienes se destacaron, ¿no? Pues porque están ahí. Pero volvemos a reflexionar en Esteban y Felipe. Por ejemplo, ¿no? Los 7 diáconos, ¿se recuerda de ellos? No eran de los apóstoles y fueron elegidos para servir mesas y terminaron siendo grandes hombres de Dios. Entonces, pararse detrás del púlpito o limpiar el piso de la iglesia ante los ojos de Dios significa lo mismo. Ya les cayó el 20. Olvídese de la superioridad espiritual. Nunca mire eso, hermano. Porque entonces Santiago dice claramente, la oración eficaz del justo puede mucho. Y luego nos da un ejemplo. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. No era súper espiritual. No, hermano. Y uno de los ejemplos más claros que miras en la escritura sobre Elías es que Elías hizo bajar fuego del cielo, hermano. Oye, imagínense, si usted hace bajar fuego del cielo, ¿no van a querer que le prendan veladoras alrededor? Imagínense, hizo bajar fuego del cielo. Degolló a cuántos profetas de Baal, sacerdotes de Baal. ¿Verdad que sí? Y luego aparece Jezabel enojada porque le mató a sus amantes, por decirlo así, a su
a sus achincles, y llega la amenaza y le dice: Elías, así me quiten los dioses, así me añadan, mañana te pongo como uno de ellos. Elías huye. Y yo he meditado bastante en ese acto de Elías. ¿Qué pasó? Si él vio bajar fuego del cielo y consumir el holocausto, los animales, las piedras, el agua, dice que lambió el agua, hermano. El fuego era intenso, hermano, consumió, manifestación de Dios. Y el profeta levanta voz: decidan a quién van a servir. O sea, voz profética fuerte, estable. Y de repente, al oír la voz de aquella mujer, se aflige, huye, se esconde. ¿Acaso no podía confiar de que Dios lo podía librar? Pero era un hombre sujeto ¿a qué? Somos humanos. Entonces, por eso me gusta decirle, hermano, no ponga mucho sus ojos en las personas, porque así como usted es débil, también ellos son, aunque se la den de muy acá, son igual que usted. Son igual que usted. Y el día que cometen un error, una falta, le echan la culpa al diablo. Es que el diablo se metió. ¿Cuál diablo? ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, ¿qué significa esto? Lo que le estoy diciendo, hermanos. Elías llega deprimido a la cueva y Dios tiene que tratar con él. Dios llega y lo saca de la cueva y lo manda a hacer su trabajo profético. Ve y ponme a rey para fulanito. Ve y busca a Eliseo para que tome tu lugar. Lo pone a trabajar. Vuelve a tus actividades. ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te agobias? Estamos hablando de un hombre que miró la gloria de Dios, miró el fuego. Si usted ve eso, si usted presencia eso, hermano, si no viendo tanto milagro, le ha creído a Dios. Ahora imagínese si llega a ver eso. El pueblo de Dios, ¿se recuerda? Vamos, caminaron en medio de 2 paredes de agua y todavía se querían devolver los ingratos. Dijo, mirar un milagro de ese calibre, hermano, para luego decir: dijo mi mamá que siempre no. Entonces, ¿qué le digo con esto, hermanos? Por eso a veces yo le pido paciencia los unos para con los otros, hermanos. Soportados y tolerados los unos a los otros. Cuidar de su hermano y ayudarle y bendecirle. Porque hermano, al último todos estamos en ese mismo, en esta misma atmósfera donde estamos sujetos y sometidos a una naturaleza pecaminosa, caída, que únicamente lo que ha pasado en nosotros es que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, pero cargamos un cuerpo que está condenado. ¿O no, hermano? Sí. Ahí lo trae. Es más, ya ni a la oración quiere venir en la mañana. Digan amén. Le dijiste, te vas a levantar y vas a ir. Se llegó la hora a las 4:30, ¿verdad? Que suena la 4:15, 4:20, que suena la alarma y la apagó y se volvió a dormir. Sujeto a. Ahora, con todas estas debilidades y con todas estas faltas, vamos a decirlo, y esa falta de espiritualidad, dice la Escritura, oró a Dios e hizo parar la lluvia. Volvió a orar e hizo que lloviera. Ahora, ¿por qué menciona esto? Porque hubo muchos otros milagros que Elías hizo. Pero ¿por qué menciona exclusivamente esos 2? Los menciona, hermano, porque esos 2 son las cosas donde solo Dios tiene autoridad. Dios es el que hace llover. Dios es el que detiene la lluvia. Es Dios. Por más que le dances al Dios de la lluvia. Oh, hermano. Cuando yo era chiquillo, yo iba a la siembra del temporal.
¿Saben lo que es temporal, verdad? Los que son de pueblo. Había que esperar que lloviera, hermano. Y cuando no llovía, ¿qué hacíamos? Sacábamos no me acuerdo, creo que era San Gabriel. San Gabriel de los ay, se me va el nombre de él. Y los sacábamos al cerro a pasearlo, a ver si hacía llover, pues. ¿Se acuerda de San Gabriel Labrador? No, San Gabriel ese compita le había cambiado el nombre, ¿no? Sí, porque lo que está diciendo era sujeto a pasiones, pero podía mover la mano de Dios. Ahora, ¿para qué movió la mano de Dios? ¿Para él mismo o para cumplir los propósitos de Dios? Ese es el punto a mirar, hermano. Que a veces las oraciones están saturadas de nuestra propia personalidad. Cuando la Biblia dice, todo lo que pidieres, Cristo dijo, en mi nombre. Y yo pensé, hermanos, yo pensaba que cuando decía en mi nombre era únicamente decirlo en el nombre de Jesús. Y sí, es correcto, en el nombre de Jesús es la declaración en el nombre de Cristo. Pero no solamente es la confesión del nombre de Cristo, pero el propósito del nombre de Cristo. Híjole, hermano. Entonces, amados, déjeme cerrar esto porque vamos a orar. Ya se me fue el tiempo. Yo quería ponerlos a orar, pero quiero explicarles para que se lleve la oración a casa también. Amados de Dios, la oración eficaz del justo puede mucho. Terminamos con esto. ¿Cómo dice Santiago que oró Elías? Vaya al texto. Oró ferviente fervor. Ay, hermano, clamor. ¿Y sabe qué es lo que nos saca el clamor y el fervor? Aquí entre nos, no le diga a nadie, la necesidad. Porque cuando las cosas están apremiantes y difíciles, oh Dios del cielo, ayúdame que perezco. Cuando el agua te llega al cuello, ¿aló? Y estás parado de puntitas y ya no hayas cómo salir de esa situación, de esa adversidad, de ese dolor, de esa angustia, de esa enfermedad. Fervor. Ahora, ¿qué le parecería orar con fervor sin tener la necesidad? Oh. Aquel que aprendió a orar a Dios aún en el día bueno. Aquel que aprendió a buscar a Dios aún cuando las cosas le están saliendo bien. Y no solamente por una necesidad propia. Entonces subiste a la dimensión de Dios, a caminar en su voluntad y en sus propósitos divinos. ¡Pum! ¿Le cayó el 20? Pónganse de pie, vamos a orar. Bendito sea el Señor. Incline su rostro.